Bendiga en la mañana a cada uno de mis hermanos. Gracias y paz a cada uno de vosotros. Santo es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Y lo hacemos en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Todos tienen? Vamos a leer juntos, mis hermanos, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Señor, ponemos este tiempo en tus manos, y que seas usted, precioso Espíritu Santo, iluminándome, Señor, para que pueda, Padre amado, exponer tu santa palabra, Señor, conforme a tus escrituras, Señor. Que no quite ni que aumente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Todos tal vez hemos escuchado esta prédica, ¿verdad? Muchos hemos escuchado. Pero como el Señor siempre nos hace ver que detrás de cada versículo siempre hay una riqueza, porque su palabra es inescrutable, mis hermanos, y nos va a enseñar lo que estaba aquí enseñando nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, porque ahí comienza su ministerio. Recordemos que Él fue bautizado, escogió a sus discípulos, y veamos Mateo capítulo 5, el primero versículo. Alabado sea el Señor. Dice Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Ahí vemos la introducción del Sermón del Monte. Él se sentaba a enseñar ¿a quién, mis hermanos? A sus discípulos. Nosotros siempre hemos escuchado de esta prédica, ¿no? Que el camino angosto es de los hermanitos y el camino ancho es del mundo que se está perdiendo, ¿verdad? Siempre lo hemos escuchado en las prédicas así. Pero en realidad este estudio es para los discípulos, mis hermanos. Ese es el contraste en la justicia humana y la justicia divina. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enfrentándose aquí a los que son fariseos, que ellos se creían que no necesitaban de nuestro Señor y Redentor Jesús. Eso es lo que iba a confrontar el Señor, y por eso que le estaba enseñando a sus discípulos, mis hermanos, para que podamos entender. La vida siempre consta en tomar decisiones. ¿Y en qué consiste el capítulo 7? Es donde el Señor va a cerrar el Sermón del Monte. Un discurso que Él dio, mis hermanos, para sus discípulos. Y Él va a culminar, Él va a cerrar el Sermón del Monte, para que nosotros podamos tomar una decisión. Porque la vida consta en eso, mis hermanos, que cada día tomamos decisiones, ¿o no es así? Desde que nos levantamos, nosotros decidimos a qué hora nos levantamos, o qué es lo que voy a comer, decidimos, ¿verdad? Y el Señor nos hace ver aquí que Jesús ya estaba anunciando. ¿Qué estaba anunciando el Señor Jesús? Antes de enseñar a sus discípulos, Él estaba anunciando ¿qué? Su reino. Recordemos que Él ya estaba predicando su reino. Él ya había escogido a sus discípulos, y por eso aquí estaba enseñando a nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Pero el Señor nos va a llevar más allá, mis hermanos, de que nosotros podamos tomar decisiones, porque aquí el Señor Jesús está confrontando a sus discípulos, como hoy nos va a confrontar a nosotros en realidad, porque el Señor tiene
tesoros aquí escondidos, mis hermanos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ver que desde el principio el Señor nos confronta, ¿verdad? Y nos vamos a Génesis. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ¿qué dice el Señor? Ciertamente morirás. ¿Verdad? Desde ahí al Señor, todo lo que Él había hecho, ¿qué era, mis hermanos? ¿Bueno o malo? Bueno. Alabado sea el Señor. Que el Señor todo lo había hecho bueno, ¿verdad? Y Él le dice al hombre, le dice a Adán: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué decisión tomó Adán? ¿Qué decisión tomó Adán? Lo que dice mi hermano, él obedeció a su mujer y dejó de escuchar lo que Dios le había dicho. ¿Y cuál es la consecuencia? Si ya Dios aquí lo estableció, si comes, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo está la humanidad entera? Esa es la consecuencia de la desobediencia del pecado, mis hermanos. Entonces el Señor siempre nos va a confrontar. Vamos a ver también que el Señor, mediante Moisés, confronta a los hijos de Israel. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Todos tienen, para que leamos juntos y podamos ver lo que el Señor a dónde nos va a llevar. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. ¿Tienen mis hermanos? Dice lo que dice la palabra de Dios: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tu descendiente puedan vivir. Pues puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor te juró a tus antepasados. Aquí el Señor confronta o no confronta a los hijos de Israel por medio de Moisés. Puso una alternativa, ¿no? Delante de ti, ¿qué pongo? La vida y la muerte, la bendición y la maldad, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dice el Señor? Escoge, ¿qué? El Señor nos da hasta la respuesta, pero muchas veces por causa de nuestra desobediencia siempre hacemos caso omiso a lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad o no es verdad? Entonces, también vamos a ver cómo el Señor, a través de Josué, su siervo, el sucesor de Moisés, también confronta al pueblo de Dios. Miren cómo a lo largo de la palabra de Dios el Señor nos muestra, mis hermanos. Y vamos a ver en Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Tienen? Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo, miren otra vez, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a la decisión, vemos otro ejemplo que el Señor nos muestra en su palabra.
se trata de Josué, el sucesor de Moisés. Acuérdense que era el sucesor de Moisés. Y el Señor lo usa a este hombre para que confronte a su pueblo. ¿A cuál vas a servir? Dice. ¿Nosotros a cuál estamos sirviendo? ¿Ah? Alabado sea el Señor. Vamos a ver otro siervo de Dios, un profeta, que también oyó de la boca del Señor, Jeremías. Alabado sea el Señor. Jeremías, capítulo 21, versículo 8. ¿Tienen? Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. También tenemos otro ejemplo. Lo vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Miren lo que dice el Señor, cómo usó a Elías para confrontar al pueblo de Dios. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía ¿en qué? En absoluto silencio. ¿Por qué el Señor confronta a su pueblo, mis hermanos? ¿Se acuerdan en San Juan capítulo 6? Muchos seguían a Jesús. Pero ¿qué pasó en San Juan 6:66? Que dice que ya no lo seguían muchos. Ya no lo seguían muchos. ¿Por qué? Porque todos vieron que la palabra del Señor es ¿qué? Es dura. ¿Y qué decisión tomó Pedro en ese momento? Porque el Señor les dijo también, los confrontó. ¿Ustedes acaso también se quieren ir? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Y qué les dijo Pedro, perdón? ¿A dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y es lo mismo que el Señor está confrontando aquí en el Sermón del Monte. Como les dije al principio, ya Cristo estaba mostrando su reino. Cristo estaba mostrando los principios de los que viven en su reino. Cristo estaba mostrando los requisitos para que nosotros podamos vivir en su reino. Y aquí nos va a confrontar el Señor, donde nos dice, y lo vamos a leer en Mateo nuevamente. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 7, y lo voy a leer en esta versión, mis hermanos. Versículos 13 y 14. ¿Tienen? Lo voy a leer en esta versión. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Terrible, ¿no? Ya el Señor había dado los principios, los requisitos, los estándares del rey, los requisitos del reino. Y ahora el Señor confronta a sus discípulos, diciéndoles, aquí como dice, solo entran al reino de Dios, ¿quiénes, mis hermanos? Los que entran por la puerta angosta, la puerta estrecha. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? La salvación, nosotros pensamos que es fácil, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Lo que se ha enseñado. Ora y eres parte de la familia de Dios. Eso es lo que se enseñaba, nos enseñaba. Pero nunca enseñaban como muestra en su palabra.
por eso que el tema, y no lo dije el tema, ¿no? Por eso que el tema es tratando con el peligro de una salvación fácil. Tratando con el peligro de una salvación fácil. Pero aquí el Señor nos da que solo entran en el reino de Dios, ¿quiénes, mis hermanos? Los que entran por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto. Lo que hoy en día vemos, como les dije al principio, hemos puesto el Evangelio de Dios tan fácil, pero no como nos enseñan las Escrituras, porque desde un principio Jesús no enseñaba que el camino es fácil. Él mismo dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Pero hoy nosotros como cristianos lo vemos que no, yo hice la oración, yo pertenezco a la familia de Dios y vivo como me da la gana. ¿Cuál es el problema aquí, mis hermanos? Que no entraron por la puerta estrecha. No entraron por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque si tú entraras por la puerta estrecha, ¿en qué camino andarás? En un camino difícil de transitar, un camino angosto. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Como le dije al principio, lo hemos tan fácil, lo hemos puesto tan fácil en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que entran, según ellos, por la puerta estrecha, pero andan en el camino. ¿Y qué pasa con ese camino ancho, espacioso? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Ese camino de qué es? De perdición. ¿Se dan cuenta? Por eso que hemos traído, mis hermanos, este tema para nosotros, porque el Señor estaba enseñando aquí a sus discípulos. Él se sentó a enseñar a sus discípulos cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, porque va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Y nosotros enseñamos lo que el Señor Jesús nos dice. Créanme lo que, de todo el tiempo de que llevo en el Evangelio, mis hermanos, Dios me ha hecho meditar muchas cosas, en muchas enseñanzas que estoy aprendiendo. Y es verdad, escudriñando la palabra nos encontramos que el camino a la salvación no es fácil, mi hermano. Amén. El camino a la salvación, como el Señor nos indica, es difícil. Para que nosotros podamos comprender en dónde estamos, mis hermanos. Si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que tener en cuenta en qué camino andamos. Porque no podemos entrar por la puerta que nosotros pensamos que es estrecha, pero caminamos en un camino espacioso. Camino como el mundo camina, donde no hay reglas, donde no hay mandatos. Así camina, porque al mundo no le gusta obedecer. No le gusta, mis hermanos. Pero nosotros ya tenemos que hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que sujetarnos, mis hermanos? Tenemos que sujetarnos a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estaba enseñando aquí nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Lo que yo les decía, mi hermano, hace un momento, de los fariseos. ¿Qué pasa en Lucas 18, 9? Lucas 18, 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿De quién estaba hablando aquí el Señor? De los fariseos. Aquí está hablando el Señor de los fariseos, mis hermanos, que ellos se creían que eran salvos porque confiaban en su propia vida, que ellos no necesitaban del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor hace este contraste aquí en este estudio del Sermón del Monte, mis hermanos. Esa es la justicia humana y lo que demanda.
de lo que estaban enseñando los fariseos. Y el Señor bota al suelo, mis hermanos, eso. Ese pensamiento lo bota al suelo. Porque la justicia divina es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿O cuántos caminos hay para ir al cielo? Uno solo, mis hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Que dice en Hechos 4:12, mis hermanos. A ver, alguien que lee en voz alta. a ver. Hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea el Señor. Entonces los judíos, los fariseos estaban enseñando, como decía en la oración: Señor, yo no soy como aquel, yo no soy como él, yo no soy como él acá. Porque él confiaba en su propia humanidad, en lo que él hacía y no en lo que él dependía. Porque nosotros dependemos de quién, mis hermanos. Dependemos de Cristo, mis hermanos. Dependemos de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Por eso que aquí comienza, mi hermano, la decisión que tenían que tomar los judíos, como así también nosotros tenemos que tomar. Aquí comienza, mi hermano, en la decisión clara que nosotros tenemos que elegir, mis hermanos. Hay dos puertas. ¿Cuál es la puerta? La estrecha y la ancha. Hay dos caminos, el angosto y el espacioso. Hay dos destinos, la perdición y la salvación. ¿Qué más hay? Hay dos tipos de multitudes aquí, en esto que hemos relatado. Hay muchos y hay pocos. Muchos los que se pierden, pocos los que se salvan. Aquí comienza, mi hermano, y todo lo que relata el sermón del monte, a partir de los versículos del 14, del 15 en adelante, es una expansión de lo que el Señor está enseñando en estos dos versículos. Es una expansión, porque él habla de ¿qué? Habla de dos tipos de árbol, ¿verdad? El árbol bueno y el árbol malo. ¿Y qué hace ese árbol? También da su fruto. ¿Fruto qué? Dos tipos de fruto, el bueno y el malo. ¿Qué más habla el Señor aquí? De dos tipos de gente, los que van a ser juzgados. ¿Qué más habla el Señor? Habla de los cimientos, ¿o no? Hay dos personas que están construyendo, una sabia y el otro necio. Dos cimientos, la arena y la roca. Siempre el Señor nos va a confrontar, mis hermanos. Y es por eso que este sermón es para nosotros, para que podamos reflexionar si realmente estamos o hemos entrado por la puerta estrecha. Esto es para reflexionar, mis hermanos, para que nosotros podamos ver. Ya yo no lo vi esta enseñanza como muchos la hemos escuchado. Muchos la hemos escuchado, ¿no? El que está allá en el mundo es el que está en el... No, hermano. Porque cristianos, religiosos, en el día de la hora vendrán delante del Señor. Por eso es que está enseñando aquí a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque dice, Señor, Señor. Señor, Señor. ¿Usted cree que los del mundo le decían Señor? Los religiosos. Señor, Señor, pero si contigo sacaban los demonios. Señor, Señor, pero si contigo íbamos a Río Viejo a predicar. Señor, Señor, andábamos hasta por Barranco Alto predicando tu palabra. ¿Y qué dice el Señor? No conozco. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que en ese momento va a haber sorpresas. Y es por eso que el Señor nos trae esta enseñanza a nosotros, para que podamos ver, mis hermanos, que si caminamos en la puerta estrecha, tenemos que caminar por el camino angosto. Ya no. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué el Señor nos dice que vienen por de mí, nieguese a sí mismo, coja su cruz y siga? Porque nosotros como cristianos somos muy pacientes nosotros. Una vez, hace un tiempo atrás, ¿qué pasaba? Mi esposa dice,
mi hermana nos invita a una reunión. Si no, nosotros no vamos a hacer nada. Normalmente vamos a estar en la reunión. Y yo en la reunión, sorpresa, alcohol, borrachera y de todo, música mundana, todo. Dígame, un hijo de Dios, ¿cómo se siente en esa posición? Dígame la verdad. Incómodo, hermano. No sé ni cómo salirme, porque si yo voy a predicar a alguien, ese alguien de pronto me vio ahí en esa reunión. Y él va a pensar que yo solamente estaba ahí, ¿por qué? Yo no estaba haciendo nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora mi pregunta es, cuando nosotros invitamos a esa misma familia que me invitó, te invito a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro familiar? Estoy hablando de un ejemplo que pasa con mi esposa, con mi cuñada. Nos invitó y mi esposa, pero no vamos a hacer nada. Y nosotros sí tenemos que quedar bien con ellos. Y ellos sí vienen a escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que donde nos pone en este estrecho el Señor, donde nos confronta? Si tú estás en mí, tú entraste en mí, por medio de mí, tienes que caminar en ese camino. Por ahí donde más adelante vamos a ver que el Señor dice que viene después de mí, que vos, ok, tú vienes después de mí, pero te voy a saber muchas cosas para que vengas después de mí. Ahí que dice, aborrece a tu familia, aborrece a tu padre, a tu madre, ahí nos enseña el Señor. Y si no haces esto, no eres digno de ser mi discípulo. Eso nos hace ver, mis hermanos, lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestras vidas. No, pero hermano, yo no estoy haciendo nada, simplemente yo estoy sentado ahí. Eso es lo que tú piensas. Pero la puerta estrecha es andar en el camino estrecho. Por eso le digo, nosotros somos tan buenos, tan buena gente, tan buenachos, como dicen ahí. No, porque si mi cuñada me invitó, yo voy para no quedar mal con ella. Y yo le digo a mi esposa, invítala al templo. Digo, no quiere, ya le digo, ¿te das cuenta? Le digo. Y de ahí, mi cuñada, le hemos predicado el evangelio, si quiere que venga o no venga, y yo ya le hemos predicado el evangelio, pero yo ya no voy a su fiestita. Porque si yo quiero caminar como el Señor dice en su palabra, tengo que someterme a su palabra. Yo le puse a pensar, ¿cómo se siente un cristiano en medio de esas fiestas mundanas? Esa vez que yo estuve ahí me sentí incómodo. No sé, si usted se siente bien es porque le gusta el mundo. Pero un hijo de Dios, por eso el Señor dice en su palabra, si entraste por la puerta estrecha, caminarás en el camino angosto. ¿Qué entendemos un camino angosto, mi hermano? Camino difícil. Se imagina de aquel pastor que anda llevando esas ovejas, que tiene que llevarlas por ese despeñadero. Son caminos, hermanos, que entra la oveja nomás. Y es por eso que vamos a ver la puerta estrecha. Vamos a ver. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 13, versículo 24. Miren lo que dice, mi hermano, la palabra del Señor. Todos tengan para que podamos entrar en sintonía. Lucas 13, 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. O sea que yo, para entrar en el reino de los cielos, la tengo fácil. ¿La tengo fácil o la tengo difícil? Aquí lo dice el Señor.
Se trata de esforzarse. Y si llegamos más a estudio, esta palabra de esforzarse es agonizando. Si yo entro por esa puerta, entro agonizando. Tengo que luchar. Y el Señor nos va a mostrar, mis hermanos, unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. ¿Qué ejemplo nos pone el Señor? ¿Tienen? Todos los atletas se entrenan con disciplina o hacen lo que les da la gana. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Qué compara aquí el Señor? De lo agonizante, de lo que tiene que el cristiano cuando entra por la puerta estrecha. Pone un ejemplo de los atletas. ¿Cuántos entran a competir? ¿Uno solo o muchos? Muchos. Pero ahí llegan a la meta, ¿quiénes? Ahí está, el Señor lo dice, los disciplinados. ¿Cuántos entran a la iglesia? Muchos. Pero al reino del cielo, ¿se dan cuenta? El Señor nos hace ver, mis hermanos, ¿qué significa la puerta estrecha? Es de nosotros de ser disciplinados a la hora de estudiar la palabra, disciplinados a la hora de orar al Señor. Muchas de las veces comenzamos a orar y al medio camino ya no hacemos. Y eso me ha pasado a mí. Hablo por mí. No sé a ustedes si no le ha pasado. Y yo le digo al Señor, ayúdame a ser perseverante. Y estamos luchando con mi esposa. Tenemos que perseverar en lo que es la disciplina, a leer, a estudiar la palabra, a orar. ¿Por qué? Porque el adversario va a querer que nosotros quitemos los ojos de la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el hermano Gilberto decide leer la palabra todos los días. Comienza el lunes, martes, jueves, martes, miércoles. Y el jueves tuve que ir a hacer algo. Y el viernes se le metió otra cosa que tenía que hacer. ¿Cómo comenzó el hermano? ¿Fue disciplinado o no fue disciplinado? ¿Cuántos van al gimnasio? Nadie, pero los que han ido alguna vez, tan bonitos los primeros días, ya no voy. Pero si quiere tener un cuerpo bonito, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse, disciplinarse en esa área, ¿verdad? Pero queremos todo un tecito de ese GT, ese que están vendiendo ahora, fácil, para que me baje la barriga. Sin disciplina. Sin disciplina. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos está transmitiendo aquí con ese ejemplo? Aquellos hombres iban a una competencia, pero ellos no van porque así nomás, hermano. Ellos van preparados. Les pongo un ejemplo. Este joven ciclista, para subir tantas montañas, ¿usted cree que él fue a Europa y subió ese cerro y ya? Él se preparó, él fue disciplinado en su entrenamiento. Y nosotros, ¿cuánto más, mis hermanos? Eso trata el Señor de decir, puerta estrecha, vas a caminar por el camino angosto, aquí tienes que someterte a mi palabra, para que nosotros podamos caminar como a Dios le agrada. Hermano, de lo contrario, si nosotros no hacemos que el Señor haga su obra en nosotros, vamos a fracasar, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, muchos quisieron encontrar la puerta, pero fracasaron. Pocos la hallaron. ¿Quiénes la hallaron, mis hermanos? Vamos a ver quiénes la hallaron, para que nosotros también podamos aprender. Vamos a ver Jeremías. Jeremías alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 13.
si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Que el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos buscarlo. De todo corazón. ¿Lo vamos a encontrar o no lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar esa puerta. Porque ahí donde yo les digo, muchos buscan la puerta, pero muchos fracasan porque no la buscan de corazón. Acuérdense un ejemplo. Aquel joven rico, ¿buscó o no buscó al Señor? Señor, ¿qué hago para ser salvo? ¿Le estaba hablando o no le estaba hablando? ¿Y el Señor lo confrontó o no lo confrontó? Bueno, mira, si tú me quieres seguir, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él lo buscó de corazón, él lo buscó a Jesús, pero no lo buscó de corazón. ¿Por qué? ¿Dónde tenía su corazón? En el dinero, hermano. Si se dan cuenta cómo el Señor nos confronta, hay muchas cosas que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque en esa puerta no vamos a entrar con todo nuestro cargamento de pecado, de malicia. No, hermano. Esa puerta es tan estrecha. Por ejemplo, aquí en nuestro contorno, un ejemplo. Todos sabemos lo que es un torniquete, ¿verdad? Todos vamos al trabajo, pero por el torniquete pasan todos. Uno por uno. ¿Se dan cuenta? Ah, y verdad. Y los que están autorizados. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, a dónde nos lleva esta reflexión, esta palabra? Para que nosotros podamos ver qué es la puerta estrecha. La puerta estrecha es como aquel torniquete, hermano. Que allá no entramos juntos, allá no entran a la iglesia juntos. La salvación es individual. Y el Señor nos está advirtiendo en su palabra. ¿A dónde estamos? ¿Cómo debemos andar? Porque de lo contrario vamos a fracasar. Dios tiene tanta riqueza, mis hermanos, para enseñarnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? De corazón. Y el versículo 14 que dice el mismo Jeremías: si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Si se dan cuenta, hermano, es difícil, pero cuando nosotros lo hallamos de corazón, el Señor nos va a dar esto, hermano. Pero muchas de las veces nosotros amamos, ¿qué más? Las tinieblas, hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Timoteo. Lo que es entrar en la puerta estrecha, mis hermanos. Como yo le decía un momento, agonizar, luchar. Primera de Timoteo 6:12. ¿Tienen? Pelea la buena batalla por la fe verdadera. ¿Se dan cuenta? Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. ¿Es fácil o tengo que pelear la buena batalla de la fe? Pelea la buena batalla de la fe. Pablo también lo dijo, ¿no? He peleado la buena batalla de la fe. Pero para nosotros, como nos han enseñado, acepta a Cristo y eres la familia de Dios. Ya estás en el grupo, hermano. Gloria a Dios. Siéntate. Pero al final, por eso, hermano, que esta enseñanza es para nosotros. Podemos ser pocos, pero seamos fieles, mis hermanos. Seamos fieles. Porque muchas de las veces piensan que donde hay pocos, esa no es la iglesia de Dios, porque ahí están 4 pelagatos. Esa no es la iglesia de Dios, dice. Pero el Señor es tan claro en su palabra, mi hermano. La iglesia de los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, hay muchas personas. Y eso, ¿a dónde van? Al cielo. Que Dios tenga misericordia de esas personas. ¿Por qué? Porque van camino al infierno. Es duro decirlo, hermano. Y hay muchos testigos de Jehová. Pero donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Que nosotros tenemos que andar en esa puerta. Tenemos que entrar agonizando.
tenemos que entrar peleando la buena batalla de la fe, ¿o no? Porque la Biblia dice tan claro que el reino de los cielos solo lo arrebatarán los valientes. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, si la alabanza, dale una alabanza al Señor de todo corazón, no tengas miedo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, Dios nos muestra en su palabra cuán difícil es esta puerta estrecha. Y que nosotros podamos meditar que es difícil entrar, mis hermanos. No hay otro camino, solo predicamos esa puerta. O él no dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí, ¿qué va a hallar? Verdes pastos. Él es la puerta. 1 Timoteo lo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. No hay más. Si hubiera más caminos, predicáramos más caminos, pero no hay más caminos, hay un solo camino al cielo. A Roma todo lleva, dice, pero al cielo solo Cristo. Solo Cristo, mi hermano, para que nosotros podamos entender cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo, y aún así a veces nosotros no queremos. Entonces, para corroborar lo que hemos estado diciendo, vamos a ver Mateo. Porque decir, hermano, ¿de dónde sacó eso? Bíblico, hermano. Mateo 11:12. ¿Tienen? Desde los días que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. O gente, o como dice otra traducción, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, mi hermano, que no es fácil? Vamos a ver San Juan 16:16. ¿Tienen? Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. ¿Qué dice en otra versión de ustedes, mi hermano? Entonces, mi hermano, ahí estamos viendo que el Señor nos está enseñando. Perdón, no es la cita, mi hermano. Lucas 16:16. No estaba en él. Digo, esto no entra, digo yo, Señor. Lucas 16:16. Ahí sí, mis hermanos. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron su guía. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Y todos están ansiosos por entrar. Pero no todos la hallan. Así que, mis hermanos, el Señor nos muestra cuán difícil es la puerta estrecha, mis hermanos. Y Lucas, como leímos al principio, Lucas 13, del 23 al 24. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él le contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos entrarán, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Imagínense lo que aquel hombre vio, ¿no? Y le pregunta al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué dijo el Señor? Sí. Y tendría que haberle preguntado, ¿pero por qué? Ahí el Señor le contesta, porque tienen que esforzarse para entrar en la puerta estrecha. Eso no le preguntaron ellos, pero supongámonos, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos? Porque no se esfuerzan. No queremos leer la palabra de Dios.
El reino de Dios es para los valientes, no para los cobardes. El reino de Dios es para los comprometidos en el Señor, mis hermanos. El reino de Dios es para los valientes, como José, como Elías, como Daniel, como Pedro, como Pablo. Hombres que se esforzaban, peleaban, agonizaban por entrar en esa puerta. Pero nosotros la queremos fácil. Pero hermano Rivera, yo ya hice la confesión. Yo ya estoy adentro. Muchos entran, pero pocos son elegidos. ¿Así dice el Señor o no dice el Señor? Hay muchos que entran, pero pocos son elegidos. Amén. Muchos son los llamados. Muchos vienen, mi hermano. Por eso yo dije al principio, a la iglesia entran muchos, pero al cielo y a uno, y a uno, y a uno. No podemos venir cargados. En un torniquete es difícil entrar con cosas, ¿verdad? O si entran ahí con todas esas cosas. Hay que desprenderse, mis hermanos. Hay que despojarse, dice el apóstol Pablo. Hay que despojarse de todo lo que nosotros pensamos, que eso no pasa nada. No, hermano, usted está exagerando, usted es fanático. Bueno, en el día del momento que será el Señor, ahí vamos a ver quién es fanático. No sigamos haciendo lo mismo. Por eso el Señor los confrontó cuando le dijo Elías, Josué, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses que adoraban a nuestros padres o al Dios verdadero? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, mi hermano, esa es la puerta estrecha, ¿verdad? Y la puerta ancha, yo se lo dije en su momento, todos entran juntos. La puerta es ancha, todos entran con sus pecados, todos entran con lo que yo creo, yo pienso, yo hago lo que me da la gana aquí, todos entran. Esa es la puerta espaciosa y nos lleva al camino espacioso, pero ese camino es camino de perdición. Y eso nos lleva a pensar algo, mis hermanos. Vámonos a ver el libro de Salmos. Salmos capítulo 1. Versículo del 1 al 3. Primero vamos a leer. ¿Tienen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Escuche bien, hermano. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese camino ¿de quién es, mi hermano? Ese camino es de los piadosos, o el camino de los buenos. Ese es el camino angosto, ¿verdad? Y vamos a ver los otros versículos del 4 al 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebatan el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cuál es ese camino, hermano? El camino de los malos. ¿Y cuál es el resultado? Ahí lo vamos a ver en el versículo 6, hermano. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar? ¿En qué camino todavía queremos seguir, mis hermanos? ¿En el de los justos o queremos caminar en el camino de los malos? Entonces, por eso le digo, mis hermanos, nosotros tenemos que, lo que el Señor nos está enseñando, dos puertas, dos caminos, ¿verdad? Dos destinos.
¿Habló o no habló Moisés cuando puso delante de la congregación? Escoge la vida y la muerte. Esos dos caminos, ¿a dónde nos llevan, mis hermanos? Hay dos destinos, ¿verdad? El uno, ¿cuál es? La muerte o la perdición. Y el otro camino, la salvación y la vida. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Señor contrasta esto? Hay dos puertas y esas dos puertas nos llevan a dos caminos. Esas dos vías van al cielo, mi hermano. Porque el diablo no le va a decir, entra aquí que te vas al infierno. Esas dos vías van al cielo. Pero ahí está el meollo del asunto. Que para entrar al cielo es la puerta estrecha. Por eso el Señor nos dice en el versículo 13. Volvamos a Mateo. Entrar por la puerta estrecha. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es, mi hermano? ¿No es un mandato? Entrar por la puerta estrecha. Ahí Dios nos está dando lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, mi hermano. Entrar. Esto no es una opción, es un mandato, hermano, que nos manda a los hijos de Dios, que nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha. Porque si no entramos por la puerta estrecha, que solamente Jesús salva, mi hermano. Si no entramos por esa puerta, hermano, no podemos ver el reino de los cielos. No podemos ver, mi hermano. Por eso, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es Dios, hermano, Dios nos enseña a través de su palabra. Y nosotros tenemos que ver cómo estamos delante del Señor. Si nosotros hemos decidido encontrar esta puerta, porque no todos las hallan, mi hermano. Le pongo un ejemplo. Si el hermano hace un estudio bíblico de 2 o 3 horas, todos se van. Quedan uno, los que realmente quieren el estudio bíblico, queda 1 o 2. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios, hermano. No quieren conocer a Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? En que nosotros conozcamos a Dios. En eso consiste la vida eterna, mi hermano. Pero muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio. No queremos, hermano. Somos cómodos. Y eso el Señor nos está haciendo ver en esta hora. Que nosotros podamos ver y meditar y reflexionar. ¿Cuánto anhelo tenemos por conocer a Dios? ¿O no nos llama la atención que algún día, en ese momento que estemos ante la presencia, antes de ver las 12 perlas preciosas, ¿a quién queremos ver, mi hermano? ¿Cuál es nuestro deseo, mis hermanos? Porque parece que antes dijo la hermana, ¿y quién viene? Cristo. Pero nosotros a veces lo decimos de labios. Pero a veces ya cuando estemos en el cielo queremos ver las 12 perlas y no queremos ver a Cristo. Y así estamos hoy en día, hermano. Queremos ver tantas cosas y no queremos conocer a Cristo. Porque es Cristo el meollo, hermano. La Biblia habla del Génesis, el Apocalipsis, ¿de quién, hermano? Habla de Cristo. Y el Señor aquí está enseñando a sus discípulos. Él se sentó a enseñar a sus discípulos qué es lo que nosotros tenemos que anhelar, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, entrar por la puerta estrecha. Y esos dos caminos, como les dije, a dos destinos: destrucción, muerte; salvación, vida eterna, hermano. ¿Qué más? ¿Qué vemos aquí? 2 multitudes. Muchos, pocos. ¿Dice o no dice? Muchos y pocos. Vamos a ver qué nos enseña en esas 2 multitudes. Lucas 12, 32, mis hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 32.
¿Tienen, mis hermanos? Así que no se preocupe, pequeño rebaño. ¿Cómo lo llama el Señor? Multitud. Pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Aleluya. ¿Se dan cuenta que Jesús le llama a su discípulo pequeño rebaño? Pequeño rebaño. Y Él les da el reino de los cielos, mi hermano. Ahí no habla de muchos. Ahí habla de pocos. Ahí habla de pocos, mi hermano. Por eso aquí hay dos tipos de multitudes. Y estamos viendo los pocos. Mateo 22, 14. Pues muchos son los llamados, otra vez la palabra, pero pocos son los escogidos. ¿Se dan cuenta que esas dos puertas nos llevan a dos caminos, esos dos caminos nos llevan a dos destinos? Y mucha gente y poca gente es la que va al reino de los cielos, hermanos. Y muchos se pierden. Y aquí el Señor, como lo leí hace un momento, Él llama a sus discípulos pequeña manada, hermano. Alabado sea el Señor. Mateo 7:22. ¿Tienen? El día del juicio, pocos me dirán, o muchos. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Que ahí ya estamos hablando de otra multitud, de los que se van a perder. ¿Son pocos o muchos? Son muchos, hermano. Son muchos los que se van a perder. Ahí por eso le digo, hermano, ahí es donde vamos a ver. Pero Señor, pero contigo no hicimos milagros, contigo no. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias paganas, hermano? No hacen lo mismo. Hacen milagros esos engañadores. Pero en el día del COVID a nadie sanaba. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo engañan? Y si hacen milagros, acuérdense que Satanás también hace milagros. Y no van a, como dice el hermano, no van a sanar. En el COVID ni se aparecían los ungidos de Dios. Los milagreros. No se aparecían, hermano. Pero cuando hacían la campaña, no mostraban ahí que se les tiraba el brazo, que se les... ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor nos muestra aquí? Muchos me dirán, Señor, Señor, contigo no hicimos milagros. ¿Y cómo están esas iglesias paganas? ¿Son pocos o son muchos? Por eso, hermano, que Dios nos hace reflexionar aquí en su palabra como pueblo de Dios. Para que nosotros podamos entrar en esa multitud, pero de los pocos, hermano. De los pocos. No que seamos contados entre esos muchos. Dios hoy nos confronta, mi hermano. Así como confrontó al pueblo de los hijos de Israel. Así como confrontó desde el principio, hermano, de la creación. El Señor nos confronta aquí en el Sermón del Monte. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Él termina donde Él comienza. ¿Cómo comienza Él? Vamos a ver. Alabado sea el Señor. ¿Dónde comenzó el Sermón del Monte? Capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa me vituperen, que os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo comienza el Señor, mis hermanos? ¿Y Él a dónde nos quiere llevar? Cuando Él ya cierra el sermón del monte. Al comienzo, mi hermano. Porque en el reino de los cielos solamente entrarán los que dice el Señor aquí al principio. Los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero los fariseos se creían que no eran, que ellos necesitaban a Cristo. Esos eran los fariseos, que no necesitaban a Cristo. Pero usted y yo necesitamos del Señor. Por eso que el Señor le decía misericordia, quiero, le decían a estos fariseos malos. Porque ellos caminaban conforme a sus mandamientos creados por hombres, mas dejaron a un lado la ley de Dios. Hermano, la ley moral de Dios no cambia. Y aquí entran lo que el Señor dice: entras al reino de los cielos, vienes con mis términos, manso delante de la presencia del Señor, no arrogante ni soberbio. Eso el Señor nos confronta hoy en esta mañana. Ahorita todavía nosotros seguimos en arrogancia, seguimos orgullosos de lo que siempre predicamos. Usted y yo no tenemos que tener orgullo de nada, porque todo lo que estamos haciendo aquí es por la gracia del Señor y su misericordia, no por lo que yo sé, no por lo que yo hago, es por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y Él nos lleva cada día a estudiar su palabra. Él nos pone el querer como el hacer en su corazón. Él pone de su espíritu para que usted y yo caminamos en sus estatutos. Él, no es que yo oro más, Él nos lleva a que oremos. Él nos lleva a estudiar la palabra de Dios. El orgullo, hermano, queda al suelo. Por eso el Señor dice aquí: entra en mis términos, esta es la puerta, estos son los requisitos del reino, estos son los estándares del rey. Si tú no entras como está ahí, escucharás lo que dice: yo no te conozco, hacedor de maldad. Esperemos que esta palabra nos haga reflexionar, mi hermano. Tal vez pensamos escuchar otra meditación de este texto bíblico, pero el Señor nos lleva más profundo, hermano. Y este mensaje es para la iglesia, hermano. Este mensaje es para usted y yo. ¿Cómo estamos caminando? Si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que caminar por la puerta estrecha, entrar y caminar por el camino angosto. Pocos lo hayan, pero tenemos que buscarlo de corazón. ¿Dónde lo buscamos de corazón? En su palabra, no siendo ociosos, no siendo negligentes, siendo disciplinados como aquel varón que estaba en aquella competencia, siendo como Timoteo peleando cada día la buena batalla de la fe. Somos soldados de Jesucristo y a una guerra no se viene a vacacionar, hermano. A una guerra no se viene a vacacionar. Cuando fui a hacer el servicio militar, lo primero que nos enseñaban es a disparar, porque si tú no sabes disparar, pues te matan. Y si nosotros no sabemos lo que Dios dice en su palabra, si no conocemos su voluntad conforme a su palabra, estamos dispuestos a que nos maten. Porque el diablo no anda jugando, hermano. El diablo no anda jugando. Dice la palabra del Señor que él anda como león rugiente buscando a quien destrozar. Y nosotros, usted y yo, no nos sintamos cómodos, porque el camino al reino de los cielos es difícil. Hermano, que podamos meditar y reflexionar en esta palabra. Pongámonos sobre nuestros pies. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor. Que sea usted, Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Porque de nada vale, Señor, escuchar tu palabra y queda el olvido, Señor. Que podamos reflexionar en nuestros corazones cuán difícil es entrar por esa puerta, mi Dios. Pero también recordar que tan maravilloso es ser, andar en ese camino. Porque todo, Señor, lo llevas tú, mi amado Cristo de la gloria. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu camino, mi Dios, es perfecto. Que tu camino, Señor, Padre amado, nos lleva a la vida eterna. Sabemos que es difícil, Señor, pero confiando en tu palabra, confiando en que usted cada día nos fortalece,
confiando en que usted cada día nos da sabiduría para que podamos caminar como verdaderos hijos de Dios. Padre eterno, ayúdanos como congregación, Padre, a andar en tus caminos, conforme a tu palabra, Señor. Ya no jugando al cristiano, Señor, sino que cada día podamos, Señor, hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria y la alabanza sea para ti, Padre eterno. Amén, amén, amén. Que Dios